Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más, juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración hoy también pedimos que nos colme de sus bendiciones y que su amado Hijo nos llene de sabiduría y entendimiento. El tema preparado para hoy se titula Escudriñar las Escrituras. El texto bíblico se encuentra en Juan 5:39 que dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es suficiente estudiar la Biblia como se estudian los otros libros. Para entenderla con certeza, el Mesías debe mover el corazón del investigador. El mismo espíritu de verdad que inspiró la palabra debe inspirar al lector de las Escrituras. Entonces se oirá al Espíritu que dice a las iglesias y exclamaremos: Tu palabra, oh Dios, es verdad. Será el lenguaje del alma. La mera lectura de la palabra no logrará el resultado designado por el cielo. Debe estudiarse y acariciarse con el corazón. El conocimiento del Padre no se obtiene sin esfuerzo mental. Debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Hijo amado para que podamos entender su palabra. Deberíamos tomar un versículo y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que el Divino Hacedor encerró en ese versículo para nosotros, y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro. Así sabremos qué dice el Creador. No hay sino poco provecho de la lectura apresurada de las Escrituras. Puede leerse toda la Biblia y sin embargo dejar de ver su belleza o de comprender su significado profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado es claro para la mente y su relación con el plan de salvación es evidente. Es de más valor que la lectura detenida de muchos capítulos sin tener ningún propósito definido y sin obtener ninguna instrucción positiva. Llevad con vosotros vuestra Biblia, apenas tengáis la oportunidad. Estudiadla. Fijad los textos en vuestra memoria. Aun cuando estéis caminando por las calles podéis leer un pasaje y meditar en él, fijándolo así en la mente. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con el Mesías nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir en el día de la prueba y la tentación. Pero generalmente sabemos y somos conscientes del beneficio que nos reportan las Sagradas Escrituras, solo que somos prejuiciosos. Nos es más fácil leer una revista de entretenimiento o periódico que estudiar la palabra de Dios, y esto nos lleva a verlo poco atractivo. Sin embargo, cuando descubrimos el sabor de su contenido y el valor terapéutico y transformador que produce en nuestra vida, es entonces que apreciamos su influencia poderosa. Las Sagradas Escrituras pueden abrir muchas puertas: la del conocimiento, sabiduría, paciencia, contentamiento, esperanza. Pero la puerta que más nos interesa abrir es, sin duda alguna, la puerta de la salvación. Y ese es justamente el tema por excelencia en el que se especializan las Sagradas Escrituras. Primera Juan 2:27 dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La preparación del creyente es personal y espiritual. Nadie come para alimentar a otra persona. Juan espera que el Mesías permanezca en el corazón del creyente y que de ese modo sea la influencia que gobierne su vida. Solo así se asegura el progreso en la comprensión espiritual. Por lo tanto, el creyente no depende completamente de la enseñanza humana ni está a merced de los falsos maestros. Solo depende de la conducción directa del Espíritu de verdad. El Mesías es el único que enseña las Escrituras. Él
es el único que da el aceite de la santa unción, y es el único que llena de sabiduría y entendimiento para la comprensión de las Escrituras. El creyente que propone en su corazón escudriñar las Escrituras, en oración pedirá encontrar la veracidad de la palabra mediante el principio de verdad que menciona las Sagradas Escrituras. Es desde su origen, en orden, la historia, tal como nos la enseñaron, e investigar con diligencia todas las cosas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El apóstol Pablo aconseja que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Efectivamente no vale interpretación humana. Por más títulos, graduaciones que obtengamos en las universidades, el saber hebreo, griego, latín, no nos da la autoridad de interpretar las Escrituras. Ellas dicen que solamente la Sagrada Escritura se interpreta a sí misma. El propósito fundamental de la Biblia es cambiar nuestras vidas, no aumentar nuestro conocimiento. Por eso no es importante no solo saber, sino aplicar, es decir, vivirla y ser hacedores de la palabra, aquello que sabemos. Por eso debemos de interpretar bien para aplicar bien. Cada creyente tiene el derecho de investigar y escudriñar las Escrituras por sí mismo, bajo la inspiración del Hijo de Dios. No debemos de depender todo el tiempo de otros. Tampoco debemos ver la Biblia como un libro devocional. Debemos escudriñarla a profundidad. Es un distintivo de un discípulo. Y por último, escudriñar las Escrituras siendo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.